Continuamos con integraciones ETL con SSIS para el sector bancario. Nos habíamos quedado en el FlatFile Source, que ya recibíamos el archivo desde la ruta de origen. No obstante, se me pasó en el video anterior indicar lo siguiente: ese archivo que recibimos de la ruta de origen tiene una codificación, y en particular esa codificación es UTF-8 con que venía ese archivo que nos manda al banco. ¿Qué ocurre? Acá tenemos nosotros en el Connection Manager, cuando le damos doble clic, se muestra que tenemos la codificación con que estamos recibiendo el archivo, que es UTF-8. Eso era lo que quería mostrarle, porque eso luego lo vamos a cambiar dentro de muy poco cuando vayamos a agregar la base de datos. Bien, nosotros nos quedamos ahora entonces que ya estamos cargando, ya leemos bien el archivo y ahora necesitamos cargar ese archivo dentro de la base de datos. Lo principal es abrir nuestra estructura y crear nuestra base de datos que se corresponde con esta estructura, con toda esta estructura. Para lo cual volvemos otra vez al requerimiento que decía lo siguiente: para una fase 1 se debe realizar un proceso ETL que toma un archivo dejado por el banco diariamente. Vamos a saltar esta parte, lo transforma en formato UFX y lo almacena en una ruta. Ok, después dice: luego en una fase 2 se actualizará el cliente y se le asociará un contrato con tarjeta. Pero sabemos entonces que en la fase 1 hay que buscar este formato UFX que vamos a generar. Dependiendo de los campos que use ese formato, vamos a decidir si creamos una tabla con todos los campos o con pocos campos. Vamos a ver ese formato UFX. Ese formato UFX lo buscamos aquí en la carpeta donde están los insumos. Vamos aquí el formato UFX y verificamos que el formato UFX es un formato bastante corto, que tiene muy pocos campos. Realmente aquí no hay 55 campos, que son los que me están llegando en el archivo. Entonces, como yo sé que el requerimiento indica que este proyecto tiene dos fases, al menos dos fases, en la fase 1 nos están enviando el archivo con todos los datos completos, que son todos estos datos. Sabemos que no vamos a generar ahorita un UFX con todos esos datos, pero vamos a cargar de una sola vez todos esos datos en la base de datos. Así que vamos a crearnos una tabla que tenga toda esta estructura para almacenarla, almacenar todos estos datos en la base de datos. Bien, esa tabla ya yo tengo por acá el script para ahorrar tiempo, y el script es esto. Lo procedo a correr en SQL Server. Voy a borrarlo porque ya yo había creado probando este proceso, ya yo lo había creado, y vamos a correrla nuevamente, ese create table. Corrió perfectamente. Verificamos que esté todo en regla, pues hacemos un select a la tabla y efectivamente la tabla está vacía, se acaba de crear. Perfecto. Una nota muy importante aquí: los campos que acabamos de crear tienen que tener la misma longitud que indica el Excel, puesto que, por ejemplo, si un campo de esto tiene una longitud inferior, en la ETL va a arrojar error o va a truncar el contenido de ese campo. Esa es una observación allí a tomar en cuenta al momento de crear la tabla. Pues bien, ya la tabla está creada, ya tenemos está en una base de datos que se llama Gente Bien, y entonces procedemos nosotros a crear una conexión para la base de datos. Hay dos formas: o le damos clic derecho en el Connection Manager y decimos New OLDB Connection, o arrastramos el componente OLDB Destination, que es el destino a donde va la data, aquí al workflow. Ya lo arrastramos y le damos doble clic. Me está diciendo que no tiene columnas de entrada. Bueno, le doy que yes, y acá me da la posibilidad de definir
un Connection Manager. Le digo que define uno nuevo. Ya yo tenía unos registrados acá y da la casualidad que el ejercicio, como lo había corrido, ya yo tenía registrado la base de datos gente bien. Así que la selecciono. Si no tuvieras registrado nada de este lado, tú sencillamente le das nuevo y registra tu base de datos que ya tienes creada en SQL Server. Acá voy a acceder a la tabla como el modo carga rápida. Y el nombre de la tabla especifico que es la tabla gente bien, que es la que acabo de crear. Veo que tenga datas, no tiene data todavía cargada porque no he cargado nada, perfecto. Y le doy OK. Me arroja un error todavía, me dice que el número de columnas de entrada a la base de datos no puede ser 0. Esto ocurre porque no he almacenado columnas dentro de la base de datos. Precisamente ahora lo voy a hacer linkeando el flash file source con el OLED destination. Y ya me debería arrojar otro error. Todavía me dice que no debe ser 0 porque no las he mapeado. Le damos doble clic al componente de OLED destination y aquí en mapping mapeo todas las columnas desde el origen al destino. Me aseguro de mapear todas las columnas, son 55. Mapeo lo más rápido posible para avanzar en la explicación. Hay que tener cuidado de no saltarse las columnas, el mapeo, porque si nos saltamos el mapeo, ocurrirá que va a haber una columna al final que no está mapeada y entonces eso no va a hacer que perdamos tiempo. Hacemos lo más rápido posible. Esto es un trabajo que siempre hay que hacer al leer un archivo. Hay que mapearlo con su correspondiente campo en base de datos. Resulta que es un poco laborioso y repetitivo, pero es imprescindible tomar en cuenta que esta actividad debe hacerse con detalle y bien, porque si se mapea mal puede ocurrir que se guarden datos en columnas que no van. Entonces creemos que de pronto está todo bien, pero la data está mal mapeada. Entonces aquí mapeamos todo perfectamente bien. De igual manera, después de terminar de mapear, cuando se cargue perfectamente todo en la base de datos, hacemos un chequeo de los datos que se cargaron y verificamos que correspondan con los datos que se esperan. Igualmente seguimos mapeando aquí. Ya vamos a terminar este mapeo. Y una vez que terminemos el mapeo, deberíamos entonces ya poder cargar la data. Estamos casi a punto de terminar el mapeo. Si yo quisiera borrar alguna línea que mapeé mal, puedo seleccionarla y le doy suprimir. Le doy clic a la tecla suprimir, le doy tecla a la tecla suprimir y automáticamente se borra la línea. Y bueno, ya terminé el mapeo, porque esta última columna la tiene la base de datos, que es una columna consecutiva que se creó para crear un consecutivo de cada registro. Le doy OK. Perfecto. Ahora me muestra un error que me dice que la codificación de entrada es 65001, correspondiente a UTF-8, y la que tiene la base de datos es 1252, que es correspondiente a ANSI Latin 1. Así que entonces voy a entrar aquí en archivo de origen, doble clic en la Connection Manager y selecciono que me codifique la entrada como ANSI Latin 1. Luego ya se debe quitar el error. No se ha quitado porque hay que refrescar. En estos casos, cuando hay que refrescar, les recomiendo que entren al componente directamente, le den doble clic y le den OK.
y vieron como ya se refresca. Perfecto, es un tema de la herramienta. O también pueden darle aquí en build y vuelven a darle build al proyecto, que también a veces ocurre que es por eso que no se refresca. Perfecto. ¿Qué otro detalle hay que revisar antes de correr esto? Si se fijan, todas las columnas, o la gran mayoría, tienen una longitud inferior a 50. Si se fijan, aquí está la longitud de las columnas del proyecto, a excepción de esta que tiene 70 y corresponde a la línea 38. ¿Qué ocurre? Si se fijan en el archivo que debemos trabajar, que envía el banco, que lo tenemos por acá, gente bien, si nos fijamos, la columna 38 correspondiente a la dirección address 2 es esta, y esta columna debería tener una longitud de 70 según lo que indicó el banco, y efectivamente tiene una longitud de 70. ¿Ves? Tiene una longitud de 70 entre separador y separador. Entonces vamos a indicarle eso aquí en el Flatfile Source. Hay un modo de hacerlo. Le damos clic derecho al componente Show Advanced Editor, y en Input en Output le damos Flatfile Source Output, y en las columnas externas que nos llegan buscamos la 38, que sabemos que es la columna que tiene 70 de longitud, y la ponemos aquí en 70. Luego buscamos en las columnas de salida del Flatfile, las que le salen a la base de datos, buscamos otra vez la 38 y la seteamos en 70. Ocurre que de esta forma ya no debería haber ningún error. Vamos a darle OK, guardamos y ejecutamos la ETL. Efectivamente, como podemos observar, la ETL corrió sin ningún inconveniente y almacenó 2 filas del archivo, porque nuestro archivo tenía 2 filas dentro de la base de datos. Vamos a la base de datos a verificar que eso ocurrió. Hacemos un select sobre la tabla gente bien y verificamos que nuestras 2 nuevas filas están registradas y de forma correcta. Verificamos que cada columna corresponde con la data que se espera. Por ejemplo, el género, male o female, está perfecto. Y bueno, esto ha sido esta parte exitosa, pues, para terminar esta primera parte del video. Ya cargamos en la base de datos. Lo que queda ahora es, vamos a hacer un pequeño detalle aquí. Vamos a cambiarle el nombre a este componente y le vamos a colocar carga embed, y aquí le ponemos extracción y carga embed, y ya está completada nuestra primera extracción del archivo texto plano y la carga en base de datos exitosamente. Vamos a cancelar ya el video aquí, por acá en stop.